El día que subestimaste a Géminis, no sabías que estabas desatando una tormenta disfrazada de brisa. Te reíste del relámpago antes de que el trueno sacudiera los cimientos de tu mundo. Creíste que su sonrisa era superficial, que sus palabras eran solo viento. No viste la inteligencia afilada detrás de cada mirada, la estrategia que se tejía en silencio mientras tú bajabas la guardia. Ese fue tu error más fatal, pensaste que porque Géminis brillaba con ligereza, carecía de profundidad. Pensaste que porque volaban, no podían arrasar. Pero ese día fue el principio de tu final. Géminis no ataca de frente. No necesita la fuerza bruta. Son dos almas bailando en una misma piel, una observa, analiza, calcula, la otra seduce, deslumbra y engaña. Mientras hablabas, ya te habían leído. Mientras planeabas, ellos ya habían previsto tu último movimiento. Subestimarlos fue como mirar un espejo sin darte cuenta de que te estaba devolviendo una versión más astuta, más rápida, más letal de ti mismo. No hay armadura contra un enemigo que se adapta, que muta, que fluye como el viento y golpea como la mente más aguda. Géminis es el estratega del zodiaco, el titiritero oculto tras las cortinas, el arquitecto del caos disfrazado de conversación casual. Cada palabra suya es una daga disfrazada de flor. Cada silencio, un mapa hacia tu ruina. Creíste que los dominabas porque eran cambiantes, porque podían pasar de la risa a la ira en un suspiro, pero lo que no entendiste es que esa es su fuerza, ser multitudes en uno. Mientras tú eras una línea recta, ellos eran un laberinto infinito. Mientras tú confiabas en tu rigidez, ellos bailaban con la ambigüedad como aliada. Te enfrentaste a alguien que podía ser todo y nada, que podía desaparecer en el humo de una idea y volver como tormenta de fuego. Ese día no perdiste contra una persona. Perdiste contra un huracán de pensamiento, contra un alma que se reinventa con cada amanecer. Perdiste contra la velocidad del ingenio, contra la lengua más veloz, contra una mente que corre mientras tú aún te atas los zapatos. Te enfrentaste a la paradoja viviente, el ser que puede parecer frágil y ser indestructible. El que ríe mientras el mundo arde, y reconstruye entre las cenizas con palabras que vuelven a darle sentido a todo. El día que subestimaste a Géminis, no solo te marcó el principio del final, también te enseñó la lección más amarga, que no todo lo brillante es superficial, que no todo lo cambiante es débil, y que la mente más libre puede convertirse en tu prisión más profunda. Creíste que jugabas con una mariposa, pero en realidad habías despertado al dragón que se oculta bajo sus alas de cristal. Géminis no destruye con violencia. Desarma con lógica. Te desmonta pieza por pieza con argumentos que no puedes rebatir, con una lucidez que te expone. No necesitas oírlos gritar para sentir el golpe, su arma es la palabra, su fuerza es la mente, su arte es el disfraz. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Porque cuando caes, no entiendes cómo sucedió. Solo sabes que ellos ya no están. Se han ido, como el viento, como un pensamiento, pero tú quedas ahí, reducido a escombros, con el eco de su risa recorriendo tus ruinas. Ese fue el día en que aprendiste que subestimar a Géminis no es solo un error. Es una sentencia. Porque no hay regreso para quien creyó que podía jugar con una tormenta, sin mojarse. El día que subestimaste a Géminis fue también el día en que ignoraste el poder de la dualidad. No comprendiste que no te enfrentabas a una sola persona, sino a un universo en constante expansión. Te cruzaste con alguien que habita en los extremos, luz y sombra, dulzura y veneno, lógica y locura. Géminis no vive en la línea recta de la previsibilidad, se alimenta de la contradicción, y en ella florece. Y tú, atrapado en tu necesidad de control y claridad, no pudiste comprender el lenguaje de quien nació para habitar el caos con elegancia. Ese error fue profundo, porque subestimaste su capacidad de cambio. Mientras tú te mantenías firme en tu identidad rígida, Géminis se transformaba frente a tus ojos sin que pudieras notarlo. No porque ocultara algo, sino porque es muchas cosas a la vez. Son alquimistas del yo, capaces de desdibujarse para confundirte, y reaparecer con otra forma, con otra voz, con otra estrategia. Lo que no lograste ver es que el cambio, en Géminis, no es inestabilidad, es su método de supervivencia, su ventaja evolutiva, su arte más temido. Te reíste de su energía incansable, de su verbo veloz, de su atención aparentemente dispersa. Pensaste que esa curiosidad infinita era una distracción, que tanta información los hacía débiles. Pero lo que ignoraste es que en cada conversación superficial que tuvieron contigo, estaban observando.
En cada historia ligera, escondían una verdad que tú nunca entendiste. Esa rapidez mental, esa necesidad de conocer todo, era parte del armamento. Su mente vuela de idea en idea no porque se pierdan, sino porque crean mapas que tú no puedes seguir. Ellos ya habían estado en todos los caminos antes de que tú eligieras uno. Y quizás lo más aterrador que no supiste ver, es que Géminis puede derrotarte sin querer hacerlo. Porque su presencia basta para exponer tus grietas. Porque su espejo es tan claro, que te muestra a ti mismo con una crudeza que ni tú puedes soportar. La velocidad con la que conectan puntos, la forma en que saltan del análisis a la intuición, de la broma al juicio, hace que tus argumentos se vuelvan torpes, tus movimientos predecibles, tu orgullo, un peso que ellos esquivan con ligereza. No tienen que destruirte, a veces basta con que te enfrenten con lo que eres. Y cuando creíste que los habías herido, que los habías vencido, fue solo otra capa del juego. Porque Géminis no es ajeno al dolor, pero lo usa como semilla. Se reconfigura con cada caída, renace con cada decepción. Donde tú te hundes, ellos reaprenden. Donde tú te quiebras, ellos se reconstruyen más astutos. Subestimarlos también fue olvidar su resiliencia, esa capacidad extraña de levantarse riendo después de una tragedia, con nuevas historias que los protegen, con nuevas máscaras que no dejan rastros del daño. Incluso su aparente contradicción emocional fue una trampa que no supiste leer. Porque Géminis puede amarte y alejarse. Puede llorar por ti y reír en tu ausencia. Puede desearte y olvidarte al mismo tiempo. No porque no sientan, sino porque no se encadenan. Comprenden que todo es tránsito, que los vínculos cambian, que la vida es una secuencia de escenas en la que el apego mata la libertad. Pensaste que su desapego era frialdad. No viste que era visión. Ellos ya estaban en el futuro mientras tú te aferrabas a un presente que se deshacía entre tus dedos. Lo que no supiste ver es que Géminis, más allá de sus 1000 caras, tiene una voz interna que los guía, una brújula aguda que distingue con una claridad pasmosa quién merece su energía y quién solo quiere usarla. No lo hacen desde el resentimiento, sino desde una sabiduría que se ha ido afinando a lo largo de todas las veces que los intentaron callar, simplificar, etiquetar. Su intuición se afila en la observación de lo sutil, la forma en que dudaste de su juicio, cómo desviaste la mirada cuando hablaban con pasión, la rapidez con la que intentaste corregir su exceso. Esos detalles que pasaron desapercibidos para ti, fueron los códigos que activaron su retirada emocional mucho antes de que tú notaras el vacío. Te faltó entender que Géminis no necesita gritar para poner límites, ni alejarse con estruendo para marcar distancia. Pueden seguir ahí, conversando, sonriendo, compartiendo contigo, pero ya no estás dentro. Ya no estás en su fuego, en su confianza, en su juego. Y ese exilio sutil es infinitamente más devastador que una ruptura directa. Porque sigues ahí, frente a ellos, sin acceso a lo que un día fue tu privilegio. Ves su luz, pero ya no te alumbra. Escuchas sus palabras, pero ya no te revelan nada. Te convertiste en espectador de un escenario al que alguna vez perteneciste. Tampoco comprendiste que Géminis vive en contacto constante con sus propios extremos emocionales, y eso los hace profundamente humanos. No son fríos ni volátiles, son conscientes del péndulo que habita dentro de ellos. Aceptan que hay días de euforia y otros de abismo, que pueden desear algo con locura y, al día siguiente, cuestionarlo todo. Y lo más valiente es que no lo esconden. Viven esa danza interna con una honestidad brutal, aunque los demás no puedan seguirles el paso. Tú confundiste esa transparencia con inestabilidad, y trataste de corregir lo que no era un error, sino una verdad que te superaba. Te enfrentaste a alguien que se permite ser múltiple, cuando tú apenas podías sostener una sola versión de ti mismo. Pasaste por alto también la dimensión filosófica de Géminis. Su inquietud no es solo intelectual, es existencial. Detrás de su necesidad de aprender y conectar, hay un hambre insaciable de sentido. Se preguntan por el porqué de todo, del amor, del tiempo, de las decisiones humanas, del dolor. No lo hacen desde el drama, sino desde la exploración. Son eternos buscadores, y eso los hace fascinantes pero también incómodos para quien solo busca comodidad. Porque Géminis incomoda con sus preguntas, con sus saltos conceptuales, con sus cuestionamientos incisivos. Tú no supiste responderles. No porque no tuvieras respuestas, sino porque no estabas dispuesto a preguntarte nada. Y hay algo más que no notaste, su relación con el riesgo. Géminis es valiente,
Pero no en el sentido tradicional. No necesita demostrarlo con grandes gestos ni con confrontaciones abiertas. Su coraje está en atreverse a sentir sin garantías, a cambiar sin mapa, a confiar cuando todo parece incierto. Se lanzan al abismo del vínculo sin saber si habrá red. Se permiten ilusionarse incluso cuando el mundo les repite que no se debe. Porque para ellos, la vida no es una ecuación que se resuelve con certezas, es una novela en la que hay que escribir aunque no sepas el final. Tú te aferraste al manual. Géminis quemó el manual y escribió uno nuevo contigo. Y cuando no lo supiste leer, te dejaron atrás, en una página que ya no tenía tinta. Tampoco entendiste la manera en que Géminis cuida. No lo hacen con grandilocuencia ni promesas eternas. Lo hacen con atención. Con preguntas que nadie más te hace. Con memoria precisa de cosas que dijiste en un descuido. Con chistes que solo tú entiendes. Con esa forma tan suya de sostenerte sin que te des cuenta, de alentarte a ser más sin que sientas presión. Y eso, que parecía simple, era su forma más generosa de entregarse. Pero como no vino envuelto en solemnidad, no supiste valorarlo. Y cuando quisiste recuperarlo, ya se había disipado como el viento que son, libre, imprevisible, inalcanzable. Subestimar a Géminis fue, también, traicionar la magia. Porque ellos son eso, magia en estado mental, emocional y verbal. Magia que no se impone, pero que transforma. Que no siempre se ve, pero siempre se siente. Que no responde a normas, pero crea realidades. Tú querías que siguieran el guión. Ellos nacieron para escribir el suyo. Y al final, cuando todo se derrumbó y solo quedó el eco de lo que fue, quizás te diste cuenta, en una noche silenciosa o en medio de una conversación con otra persona que no logra tocarte igual, de que cometiste un error irreparable. Porque se puede perder un trabajo, una casa, incluso el rumbo. Pero perder a alguien como Géminis es perder una puerta hacia un universo que no sabías que existía. Y cuando esa puerta se cierra, no hay llave que la abra, no hay espejo que la reproduzca. Hay solo recuerdo, destello, ausencia. Ese fue el verdadero final. No la última conversación. No el silencio posterior. El verdadero final fue el momento exacto en que dejaste de mirar a Géminis con curiosidad y comenzaste a mirarlo con condescendencia. En ese instante, sin saberlo, apagaste la única luz que podía haberte revelado lo que eras capaz de ser. Y ahora, ya no estás mirando a Géminis. Estás mirando el vacío de lo que no supiste sostener. Hay una dimensión esencial de Géminis que no alcanzaste a vislumbrar, y quizás jamás hubieras comprendido, aunque se te hubiera entregado envuelta en oro y susurrada al oído con devoción. Es la capacidad que poseen de habitar el intermedio, de vivir entre mundos sin romperse, de sostener contradicciones sin colapsar. Géminis no solo dialoga entre sus dos caras, dialoga entre lo visible y lo invisible, entre lo concreto y lo simbólico, entre la razón que exige pruebas y el instinto que confía ciegamente en señales que no puede explicar. Tú, acostumbrado a las certezas planas, a la lógica como único lenguaje válido, nunca supiste leer los símbolos con los que se comunican. Y por eso, cuando hablaban de sensaciones, tú pedías hechos. Cuando ofrecían posibilidades, tú pedías garantías. Y en esa exigencia de claridad mataste algo sagrado, su impulso creativo, su apertura infinita, su fe en lo intangible. Géminis es un signo de aire, y no hay metáfora más precisa. El aire no se ve, pero lo sientes en la piel. No puedes encerrarlo, porque se asfixia. No puedes poseerlo, porque se desvanece. Pero si sabes moverte con él, si lo respetas, te eleva. No comprendiste que su libertad no era una amenaza a tu estabilidad, sino una invitación a expandirte. No entendiste que no huían, volaban. Que no te dejaban, exploraban. Que no te olvidaban, simplemente estaban aprendiendo otras formas de recordarte. Otro aspecto que ignoraste fue su elasticidad emocional. A diferencia de otros que se rompen en la primera tormenta, Géminis se dobla, se transforma, se adapta. Sufren, claro. Pero rara vez se paralizan. Tienen una capacidad asombrosa de reiniciarse, de empezar de nuevo desde donde otros se rinden. Lo que parece frialdad no es falta de profundidad, es una especie de sabiduría celular que les dice que quedarse detenidos en el dolor solo prolonga la herida. Por eso siguen, por eso mutan, por eso se ríen cuando tú aún estás llorando. Pero no porque no hayan sentido.
sino porque han decidido no vivir hundidos. Y tú, que confundiste resiliencia con desapego, no supiste acompañar sus procesos sin exigirles que se detuvieran a llorar contigo cuando ya estaban sanando. Y lo más peligroso, lo más profundo, lo que realmente marcó tu final, fue que Géminis te conoció más de lo que tú te conocías a ti mismo. Se infiltraron en tus pensamientos no con malicia, sino con empatía. Porque sí, esa es otra verdad que ignoraste, detrás de toda su velocidad, hay una sensibilidad aguda, una capacidad de sentir el clima emocional sin que digas una palabra. Y tú, confiado, abriste tus puertas pensando que no entendían, cuando ya te habían leído como un libro abierto. Y con esa información, decidieron cuándo, cómo y por qué cerrarte la historia. Géminis es caos ordenado, es arte marcial mental, es danza de sombras y luz. Puede parecer que se han perdido, que no tienen dirección, que dudan. Pero no confundas duda con debilidad. La duda es su brújula. Su aparente indecisión es solo el proceso interno de quien evalúa todas las posibilidades antes de hacer el único movimiento necesario. Uno solo, quirúrgico, definitivo. Ese fue el día en que pensaste que dominabas la situación. Pero mientras tú celebrabas, Géminis ya había desmontado tu castillo desde dentro. Lo hizo en silencio, con una conversación casual, con una risa que parecía inocente. Y cuando miraste a tu alrededor, solo quedaban escombros, y un eco en tu mente que repetía una y otra vez, como no lo vi venir. Ese fue el día que subestimaste a Géminis. Y ese fue, sin saberlo, el principio de tu final. Lo que tampoco comprendiste aquel día fue que subestimar a Géminis era enfrentarte al mismísimo maestro del tiempo y del lenguaje. No solo habías subestimado a una persona, habías desafiado a una conciencia que viaja entre pasados, futuros y presentes con la misma facilidad con la que otros cambian de tema. Géminis no vive atrapado en el momento como la mayoría, lo descompone, lo analiza y lo vuelve a armar desde múltiples ángulos. Mientras tú creías estar teniendo una conversación común, ellos ya estaban calculando todos los caminos que podrían derivarse de cada palabra. Y mientras tú buscabas afirmarte en una posición, Géminis fluía como un río indomable, encontrando grietas en tu lógica, fisuras en tu certeza, espacios invisibles para ti, pero evidentes para su mente veloz. Ignoraste que Géminis es un maestro del símbolo, del subtexto, del doble sentido. Lo que para otros es literal, para ellos es código. Manejan las palabras como un guerrero maneja la espada, con precisión y belleza letal. Por eso no sabías cuándo empezó la batalla, ni cuándo ya la habías perdido. Porque Géminis no necesita gritar para vencer, sus silencios también hablan. No necesita imponerse por la fuerza, su sutileza es su arma más temida. En un mundo de ruido, ellos operan en frecuencias que solo los verdaderamente atentos pueden captar. Pero tú no escuchabas. Tú solo oías. Otro aspecto que pasaste por alto, y que selló tu destino, fue su habilidad para ser espejo. No uno cualquiera, sino el más incómodo. Géminis te muestra lo que no quieres ver de ti. Esa versatilidad que tanto despreciaste era, en el fondo, su capacidad de adoptar formas que revelaban tus sombras. Porque sin querer, o tal vez queriéndolo mucho, ellos reflejan tus máscaras, tus inseguridades, tus contradicciones. Y en esa proyección te sentiste amenazado, porque no se trataba de ellos, se trataba de ti, enfrentado a tu propia incoherencia. Géminis no te venció, te venciste tú mismo frente a su reflejo. Además, ignoraste su relación con lo invisible. Géminis es aire, y como el aire, lo sientes pero no lo atrapas. Tiene la habilidad de estar presente y ausente al mismo tiempo, de tocarte profundamente y luego desaparecer como si nada. Esta capacidad de evasión no es cobardía, es táctica. Es una forma de conservar energía para cuando realmente vale la pena luchar. Por eso, cuando decidiste ir de frente, no encontraste resistencia, encontraste vacío. Pero no un vacío simple, sino uno cargado de intención. ¿Se retiraron? Sí. Pero solo para verte desgastarte solo, golpeando una sombra que ya no estaba. Y hay algo aún más sutil que no supiste detectar, su conexión con el movimiento. Géminis es tránsito constante. No solo de lugares, sino de ideas, de emociones, de percepciones. Habías cometido el error de creer que esa movilidad los hacía volátiles o inconstantes. Lo que no supiste ver es que es en ese movimiento donde radica su fortaleza. Mientras otros se rompen en la rigidez, Géminis se adapta.
Cuando el mundo cambia, ellos ya cambiaron antes. Mientras tú te aferrabas a planes fijos, Géminis redibujaba el mapa. Por eso, lo que para ti fue sorpresa, para ellos fue solo una etapa más en la coreografía que ya habían ensayado en su mente. También desatendiste su capacidad de enamorar sin buscarlo. Géminis no necesita seducir, porque su magnetismo reside en su mente. El encanto no está en su apariencia ni en sus gestos, está en cómo te hacen sentir que estás presenciando algo único. Una conversación con ellos puede convertirse en una experiencia transformadora. Son portales vivos, abren puertas a mundos que no sabías que existían. Y tú, como muchos, te dejaste llevar por ese torbellino, pensando que podías resistirte, pensando que podías mantener el control. Pero nadie sale igual después de haber entrado en la órbita de un Géminis. Es un viaje de ida. Te expanden, te retuercen, te rompen, y luego siguen su camino, dejándote con la mente ardiendo de nuevas posibilidades, y el corazón temblando sin entender por qué. Pero tal vez lo que más te condenó fue no entender su relación con la libertad. Para Géminis, ser libre no es una opción, es una necesidad tan vital como el oxígeno. Y tú, sin darte cuenta, intentaste enjaular lo inatrapable. Pusiste etiquetas, exigiste definiciones, pediste promesas cerradas. Pero Géminis no se deja encerrar. Se van cuando sienten la amenaza del encierro, incluso si todavía te aman, incluso si no quieren irse. No porque no valoren el vínculo, sino porque valoran más su esencia. Son pájaros que vuelan solos, no por desdén, sino por naturaleza. Lo que ignoraste es que quien los respeta en su vuelo, puede ser su compañero. Pero quien intenta cortar sus alas, solo consigue ver su sombra alejándose. Y cuando, finalmente, te diste cuenta de todo esto, fue tarde. Porque ya no había marcha atrás. Porque Géminis no vuelve donde sintió desprecio, juicio o subestimación. Pueden perdonar, sí, pero rara vez regresan. Porque su alma ya voló hacia otro lugar, otra idea, otra vida. Y tú te quedaste ahí, enfrentando el vacío que dejaron, ese que nadie más puede llenar. Porque si hay algo que también descubriste demasiado tarde, es que la ausencia de Géminis pesa más que su presencia. Porque se llevan algo de ti cuando se van. Algo que solo ellos supieron ver, algo que ni tú sabías que tenías. Y así, mientras el mundo seguía girando, tú seguías en ese punto detenido en el tiempo, recordando el instante en que lo tomaste a la ligera, el momento exacto en que creíste entender lo que nunca fue hecho para ser comprendido con lógica simple. Subestimar a Géminis no solo fue el principio de tu final, fue el despertar de una verdad que no estabas preparado para sostener. Una verdad que, como ellos, es cambiante, misteriosa y eternamente libre. Lo que aún no habías entendido, y quizás nunca entenderás del todo, es que subestimar a Géminis también fue una forma de negar la complejidad de lo humano. Porque Géminis encarna, como pocos, esa danza entre lo racional y lo emocional, entre la lógica que disecciona y el impulso que arde sin pedir permiso. Lo que viste como contradicción era, en realidad, una expresión sin filtros de la multiplicidad que habita en cada ser. Pero mientras tú te forzabas a ser coherente, predecible, firme, como si eso fuera sinónimo de fortaleza, Géminis se daba el lujo de ser mutable, de moverse sin miedo entre las certezas y las dudas, entre la pasión y el desapego, entre el idealismo y el realismo más frío. Esa capacidad de abarcar extremos es lo que te desarmó. Nunca supiste cuánto poder reside en quien se atreve a cambiar de opinión. En quien no necesita tener siempre la razón. En quien puede asumir varias perspectivas sin perder su centro. Géminis no está atrapado por el ego de tener que ser siempre el mismo. Ellos cambian de piel como cambia el cielo, a veces claros, a veces tormentosos, siempre en movimiento. Y tú, que creíste que eso era inestabilidad, no entendiste que era evolución pura. Mientras tú te estancabas en lo que creías que eras, ellos ya eran 1000 versiones nuevas de sí mismos, cada una más afinada, más sabia, más libre. Tampoco viste la profunda soledad que a veces habita en Géminis. Porque ser dual es también ser incomprendido. Es llevar dentro una conversación eterna, una lucha entre voces que no siempre coinciden. Es tener que traducirse constantemente para que el mundo no los malinterprete. Es caminar por la vida sabiendo que pocos, muy pocos, tienen la capacidad de seguirles el ritmo, de escuchar entre líneas, de no temerle a lo contradictorio. Tú confundiste su energía social con superficialidad.
No viste que detrás de cada carcajada hay una pregunta sin respuesta, que detrás de cada juego de palabras hay un anhelo de conexión auténtica que pocas veces se satisface. Y en tu juicio, les fallaste. No por ser cruel, sino por no mirar más allá del reflejo. Ignoraste también su relación con el conocimiento. Géminis no acumula información por simple curiosidad o vanidad intelectual. Lo hace porque necesita entender el mundo para sobrevivir emocionalmente. El conocimiento no es adorno, es refugio, es armadura. Cada dato, cada teoría, cada historia que absorben es una forma de darle estructura a un universo interior que de otro modo podría volverse caótico. Pensaste que hablaban demasiado. Pero no sabías que a veces hablar es la única forma de calmar la mente. Que ponerle palabras a lo que sienten es su manera de ordenarse, de anclarse, de no desbordarse. En ese torrente de ideas, hay más coraje del que aparenta. Porque no todos pueden habitar su mente y salir ilesos. Y no olvidemos el humor. El humor de Géminis, esa herramienta que manejan como nadie. Un humor que es espada y escudo, caricia y bomba de relojería. Tú creíste que se reían porque todo les daba igual. Pero no sabías que, a veces, la risa es la única manera de no quebrarse. Que burlarse de lo absurdo es una forma de resistir, de no caer en la desesperación. Que quien puede hacerte reír cuando todo se desmorona, también puede salvarte. Pero tú no lo viste así. Pensaste que su ligereza era irresponsabilidad. No viste que, en realidad, estaban sosteniéndose, y a veces también a ti, en medio de un mundo demasiado pesado para quien siente y piensa al mismo tiempo con tanta intensidad. Hay algo más que no comprendiste, y es su instinto para leer el alma de las personas. Géminis no necesita tiempo para conocerte. No porque sea evidente, sino porque sabe escuchar lo que no dices, sabe interpretar tus gestos, tus pausas, tus inconsistencias. Son lectores del inconsciente. No por arte de magia, sino porque han observado a miles, han dialogado con tantos mundos que ya tienen una base de datos emocional que se activa con una sola mirada. Cuando te enfrentaste a Géminis, ya sabían dónde estaban tus puntos débiles. No para usarlos contra ti, sino porque simplemente los vieron. Pero fuiste tú quien, al sentirse expuesto, quiso protegerse con arrogancia. Y ahí, sellaste tu destino. Porque otro detalle que omitiste es que Géminis jamás se queda donde no hay reciprocidad mental. Puedes ser hermoso, poderoso, incluso apasionado, pero si no hay chispa intelectual, si no hay juego, si no hay desafío, si no hay admiración mutua, no durarás. Ellos no se quedan donde se aburren, donde se sienten subestimados, donde deben encogerse para no herir tu ego. No los perderás por traición, los perderás por monotonía. Porque un Géminis aburrido es un Géminis que ya te está dejando, incluso si aún está ahí. Se van primero con la mente, luego con el cuerpo, y al final, con el alma. Lo más trágico de todo es que Géminis pudo haberte llevado lejos. Pudo haberte mostrado horizontes nuevos, abrirte puertas dentro de ti que ni sabías que existían. Si hubieras sido capaz de acompañarles en el vuelo, de escuchar sin juzgar, de bailar con sus ideas sin temor, habrías descubierto en ellos un compañero brillante, leal a su manera, impredecible pero comprometido. Porque cuando el vínculo es real, cuando se sienten vistos y respetados, Géminis se queda. No porque lo necesiten, sino porque lo eligen. Pero para que eso ocurra, debes ser grande. Grande de mente, grande de alma. Tú, simplemente, no lo fuiste. Y así, el día que subestimaste a Géminis, el día en que reíste condescendientemente ante su complejidad, fue el día que firmaste tu destino sin darte cuenta. Fue el inicio de una serie de derrotas que no entenderías hasta mucho después, cuando mirarías atrás y verías las piezas caer una a una. Fue el momento en que perdiste algo que nunca volverás a tener igual. Porque nadie te desafiará como ellos, nadie te mirará tan a fondo, nadie encenderá tantas luces dentro de ti como lo hizo ese ser al que creíste simple. El principio de tu final no fue su furia. Fue tu ceguera. Porque mientras tú buscabas controlar la historia, ellos ya la habían terminado, y estaban escribiendo otra. Sin ti. Lo que jamás alcanzaste a imaginar, y ni siquiera ahora alcanzas a concebir del todo, es que subestimar a Géminis también fue subestimar el poder del movimiento interno, ese que no se ve, pero que transforma en silencio. Porque Géminis, aunque vibre en lo visible con intensidad, con palabras, gestos, risa, ritmo,
Es también el maestro de lo que sucede entre líneas, en las pausas, en los repliegues. Su poder no está solo en lo que dice, sino en lo que deja que creas. Y ahí radica una de sus fuerzas más descomunales, la capacidad de moldear percepciones sin que lo notes, de mover el relato sin escribirlo por completo, de alterar el rumbo sin tocar el timón. Te ofreció ilusión y tú tomaste realidad. Te ofreció juego y tú lo tomaste como debilidad. Pero en ese espacio donde tú creías tener control, Géminis ya había decidido cómo acabaría todo. Tampoco alcanzaste a dimensionar su relación con el tiempo. Géminis no vive en la línea recta del pasado al futuro. Vive en espirales, en asociaciones, en ecos. Un aroma puede transportarlos a una conversación de hace 10 años, una palabra puede abrir una grieta de pensamiento que los lleve a replantear todo en segundos. No entienden el tiempo como una cadena, sino como un juego. Tú querías que siguieran un calendario emocional, que sintieran lo que tú sentías cuando tú lo sentías. Pero ellos se movían en otra frecuencia, una en la que el presente se mezclaba con visiones del futuro y memorias fragmentadas del pasado. Esa danza temporal los hace parecer caóticos. En realidad, son alquimistas del instante, saben cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo desaparecer y cuándo regresar con una respuesta que tú ni siquiera habías formulado. Y en medio de todo esto, no supiste reconocer su vulnerabilidad más profunda, la de sentirse incompletos sin un reflejo donde desplegarse. Géminis es un espejo vivo, pero necesita también verse reflejado en alguien que lo escuche sin intentar definirlo. Tú quisiste encerrarlo en una versión de sí mismo que te resultara cómoda. Y en ese intento lo hiciste invisible. Porque nada duele más a Géminis que ser reducido. No necesitan ser entendidos por completo, saben que eso es pedir demasiado, pero si anhelan ser acogidos en su totalidad, sin que les cortes las alas, sin que les obligues a fingir coherencia donde hay sinfonía. Les pediste linealidad, cuando ellos son espirales de colores que cambian de forma con cada emoción, cada pensamiento, cada descubrimiento. En todo esto también hay una herida ancestral que rara vez muestran, la de no ser tomados en serio. Porque su risa, su agilidad, su encanto, han sido tantas veces interpretados como liviandad, cuando en realidad son su escudo más noble. No sabes cuántas veces han callado sus lágrimas para no incomodar, cuántas veces han transformado su dolor en relato para que otros no se sientan solos, cuántas veces han hecho de la palabra un acto de amor, aun cuando nadie supo agradecerlo. Géminis no habla por hablar. Habla para sanar, para comprender, para unir. Pero tú solo oíste ruido donde había música. Y es que con Géminis, todo es lenguaje. El cuerpo, la mirada, los silencios. Cada interacción es una danza de signos, un juego de espejos que refleja tanto lo tuyo como lo suyo. Pero para danzar así hay que estar presente, hay que estar despierto, hay que querer escuchar más allá de las palabras. Tú solo bailaste cuando era fácil. Cuando se volvió profundo, complejo, impredecible, te detuviste. Y eso fue lo que selló tu lugar, el borde del círculo, el espectador de un lenguaje que ya no supiste descifrar. Cuando subestimaste a Géminis, no solo cometiste un error estratégico. Cometiste un error espiritual. Cerraste una puerta a lo múltiple, a lo salvaje, a lo etéreo. Y quizás ahora, cuando lo ves caminar hacia otro horizonte, cuando escuchas su voz vibrar en otras conversaciones, cuando lo sientes presente en ideas que ya no son tuyas, intuyas que perdiste algo irrecuperable. Porque Géminis, cuando se entrega de verdad, no lo hace a medias. Y cuando se va de verdad, no deja rastros para volver. Pero incluso así, con todo lo que no viste, con todo lo que rompiste sin querer, Géminis probablemente ya te perdonó. Porque su naturaleza no guarda rencor. Solo sigue, con la ligereza de quien sabe que cada persona, incluso tú, vino a enseñarle algo. Aunque esa enseñanza haya sido, esta vez, la de cómo volar más alto después de haber sido subestimado. Hay un territorio de Géminis que muchos ni siquiera sospechan, uno que rara vez se expone al ojo ajeno y que tú, desde tu afán de categorizarlo todo, jamás alcanzaste a intuir, su conexión con el vacío. Sí, Géminis, ese ser repleto de palabras, ideas, velocidad mental y chispa relacional, también habita silencios tan profundos que asustan. Hay momentos en los que se repliegan, no para huir, sino para vaciarse de todo lo que el mundo les impone. No se trata de desconexión, sino de una especie de reseteo espiritual, un silencio fértil donde su alma se reordena. Tú creías que su pausa era desinterés. Que su distancia era desprecio.
Pero estaban, en realidad, limpiando el canal, afinando la frecuencia. Porque para ser emisores de luz, necesitan momentos de sombra. Para ser transmisores de 1000 voces, necesitan primero escuchar la suya. Y cuando no encontraste la paciencia para acompañar ese proceso, ellos entendieron que no eras hogar, sino interferencia. Poco entendiste, también, sobre su relación con la duda. Para Géminis, la duda no es una debilidad. Es su zona de creación, su laboratorio mental, el punto exacto donde nacen las ideas, los sueños, los posibles futuros. La duda es oxígeno. Allí exploran alternativas, prueban personajes, revisan creencias. Y no lo hacen para contradecir por contradecir, sino porque su lealtad más profunda es con la verdad, no con la estabilidad. Esa forma de moverse entre posibilidades les permite evolucionar con una velocidad que para otros es incomprensible. Lo que tú llamaste inseguridad era, en realidad, una forma brillante de honrar la complejidad de la vida. Tú querías respuestas fijas, ellos buscaban nuevas preguntas. Y ese desfase te dejó atrás. Hay otro rincón en su alma que se guarda solo para unos pocos, su extraordinaria capacidad de memoria emocional. Géminis recuerda, aunque no siempre lo diga. Recuerda cómo lo miraste cuando te necesitó. Recuerda la conversación donde lo cortaste en seco mientras intentaba abrirte su corazón. Recuerda los pequeños gestos de indiferencia, de juicio, de burla apenas disfrazada. Y aunque parezca que lo olvida porque vuelve a reír contigo, porque sigue compartiendo, porque no te lo lanza en cara, lo guarda. No por venganza, sino por lealtad a sí mismo. Va tejiendo un mapa interno que, llegado el momento, le indica cuando ya no tiene sentido quedarse. Y cuando eso pasa, su adiós no será ruidoso. Será definitivo. Será como cerrar un libro que ya no necesita ser leído otra vez. Y tú ni siquiera sabrás en qué página perdiste su confianza. Otro aspecto que ignoraste por completo es la espiritualidad innata que habita en Géminis. Tal vez porque no se manifiesta en rituales solemnes ni en dogmas estáticos. Su conexión con lo sagrado es volátil, cambiante, casi caótica. Pero está en su capacidad de ver patrones donde otros ven caos. Está en cómo sienten que todo está conectado, personas, ideas, emociones, tiempos. Está en su sensibilidad a las señales, a los mensajes ocultos en los encuentros casuales, en la forma en que las palabras llegan justo cuando deben. Su fe no es tradicional, pero es profunda. Creen en el flujo. En la sincronía. En que cada conversación es un acto místico si se da desde la autenticidad. Tú trataste de reducir esa espiritualidad a anécdotas o rarezas. Ellos la vivían como brújula. Y al no respetarla, cortaste uno de sus vínculos más sagrados contigo, el de compartir su forma de ver el alma del mundo. También hay una ética feroz debajo de toda su aparente flexibilidad. Géminis no tolera la falsedad emocional. Detecta al impostor en segundos. Sabe cuando alguien finge escuchar, cuando alguien usa la palabra como herramienta de manipulación. Y aunque puede jugar con esos códigos si lo desea, cuando se trata de lo íntimo, de lo verdadero, no transige. Tú quizás creíste que su simpatía era ingenua, que su apertura era permisividad. Pero en lo profundo, Géminis se mueve con códigos inquebrantables. No lo anuncian. No lo predican. Pero lo sostienen. Si los haces sentir que sus emociones son un estorbo, que su intensidad mental es un problema, que su deseo de explorar otras perspectivas es inadecuado, te marcarán con fuego. No con rabia, sino con la certeza de que no eres digno de su autenticidad. Y es que con Géminis no basta con estar. Hay que estar disponible. Hay que estar presente, no solo con el cuerpo, sino con el alma despierta. Porque ellos perciben cuando alguien está por costumbre, por comodidad, por rutina. Y eso les mata lentamente. Lo que más los nutre es la reciprocidad viva, el estímulo mutuo, la expansión conjunta. No piden perfección, pero sí verdad. No exigen constancia, pero sí energía viva. Tú te apagaste. O quizás nunca estuviste realmente encendido. Y cuando eso pasó, ellos comenzaron a caminar hacia otro lado, incluso antes de moverse físicamente. Lo que tampoco viste fue su lado guerrero. Porque detrás de toda esa agilidad mental y emocional, hay una fuerza ancestral que se activa cuando los atacan, cuando los traicionan, cuando los hacen sentir tontos por confiar.
Y esa fuerza no se manifiesta en violencia, sino en determinación. Pueden reconstruirse desde las cenizas con una rapidez desconcertante. Pueden convertir el dolor en motor, la humillación en historia, la tristeza en canción. Tú creías que los habías roto. Pero en realidad, solo los empujaste a recordar quiénes eran antes de ti. Y cuando eso sucede, renacen más potentes, más lúcidos, más libres. Finalmente, y quizás lo más importante de todo, ignoraste su deseo genuino de dejar huella. Géminis no ama por amar. Ama para transformar. Ama para inspirar. Ama para expandirse y expandirte. Su intención, aunque disfrazada de ligereza, es siempre profunda. Quieren marcarte, dejarte algo que no puedas olvidar. Y si los dejas, se convierten en esa voz que resuena años después, en esa idea que se activa cuando estás a punto de rendirte, en ese eco que te visita cuando nadie más lo hace. Pero para eso, hay que saber recibir. Hay que tener el alma abierta. Y tú, en tu afán de controlar, de reducir, de explicar, cerraste la puerta sin saber que detrás de ella estaba el único ser que realmente te había visto. Ese día que subestimaste a Géminis, creíste que ganabas control. Pero lo que hiciste fue perder la chispa que podía haberte iluminado entero. Y ahora lo sabes. Tal vez no lo digas. Tal vez nunca lo admitas. Pero en tus silencios más largos, en tus noches más frías, en tus espacios más vacíos, ahí, justo ahí, lo sientes. Y ya es demasiado tarde. Hay un tejido más profundo todavía en la esencia de Géminis, una hebra de su alma que pocos han logrado acariciar, y que tú jamás sospechaste siquiera que existía. Es la dimensión casi mitológica de su ser, el eterno mensajero entre planos, el intérprete de lo invisible, el puente que conecta lo divino con lo terrenal. Géminis no es solo un signo mutable, cambiante, de palabras y movimientos rápidos. Es, en verdad, el alquimista de lo intangible, el que puede traducir los suspiros del universo en pensamientos humanos. Lleva en sí el eco de los dioses antiguos que hablaban en sueños, el mismo fuego sutil que arde en los que crean con la mente, que construyen realidades a partir de símbolos. Tú pensaste que hablaban por hablar. No viste que cada palabra suya era una llave. Y no quisiste abrir las puertas que esas llaves te ofrecían. Una cualidad que nunca supiste reconocer, y mucho menos cuidar, fue su ternura subversiva. Géminis puede ser todo ironía, sarcasmo, rapidez mental y distancia elegante, pero debajo de todo eso vive un corazón dispuesto a lo improbable. Un alma que ama sin medida cuando decide confiar. Y eso, en alguien que lo cuestiona todo, que lo analiza todo, tiene un valor incalculable. Porque cuando Géminis confía, no lo hace porque no vea tus fallas. Lo hace porque ha elegido mirar más allá de ellas. Te ve, completo, y aún así se queda. Y tú, acostumbrado a que el amor venga de la necesidad, no comprendiste lo sagrado de ese acto. Confundiste su elección libre con disponibilidad incondicional. Y en ese error enterraste su entrega bajo toneladas de duda. Nunca comprendiste tampoco su relación con la contradicción. Porque donde tú veías incoherencia, Géminis vivía reconciliación. En ellos conviven el sueño y el cinismo, la dulzura y la provocación, la ternura infantil y la sabiduría antigua. Y no están perdidos, no están confundidos. Han aprendido a no amputarse partes para encajar en estructuras que los limitan. Tú esperabas consistencia, como si la consistencia fuera sinónimo de verdad. Pero ellos te ofrecían algo mucho más valiente, la coherencia dinámica de alguien que se reinventa sin dejar de ser fiel a su núcleo. El error fue tuyo, por esperar un relato único, cuando lo que tenías enfrente era una constelación viva de historias en movimiento. Hay una necesidad profunda en Géminis que ignoraste por completo, la de jugar. Pero no hablo del juego superficial, de la diversión sin sentido. Hablo del juego sagrado, del que crea mundos, del que libera al alma de sus prisiones. Géminis juega con las ideas, con los significados, con las identidades, no por frivolidad, sino porque intuye, aunque no lo diga, que el universo es en sí mismo un acto lúdico. Jugar para ellos es invocar lo sagrado. Y tú quisiste que fueran serios. Que se quedaran quietos. Que no cambiaran tanto. Que dejaran de reír cuando tú estabas tenso. Y con eso mataste algo delicado y vital, su fe en que compartir contigo podía ser, al mismo tiempo, liviano y trascendente. Nunca exploraste su herida más profunda, la del desarraigo.
Aunque socialicen con todos, aunque parezcan pertenecer a todos los espacios, Géminis rara vez siente que realmente pertenece. Nacen con una conciencia aguda de que son distintos, de que piensan en capas, de que sienten en frecuencias que pocos entienden. Y eso los hace estar eternamente entre el adentro y el afuera. Desean vínculos profundos, sí, pero temen ser devorados por ellos. Anhelan ser comprendidos, pero cuando alguien se acerca demasiado, su instinto los empuja a desaparecer, a respirar otra vez su libertad. Viven el amor como un funambulista vive la cuerda, en constante tensión, buscando equilibrio entre la entrega y la autonomía. Tú no viste eso. Creíste que su necesidad de espacio era desinterés. Que su forma de amar a través del pensamiento era frialdad. Y así, los hiciste sentirse más solos aún, incluso estando acompañados. Hay algo que casi nadie sabe sobre Géminis, y que tú ni siquiera intuiste, su alma de guardián. Porque sí, por detrás de su carácter expansivo, de su sed de novedad, hay una voluntad firme de cuidar lo que consideran valioso. Pueden ser inconstantes en 1000 aspectos, pero si sienten que eres parte de su círculo sagrado, si de verdad entraste al santuario de su confianza, te protegerán como a un secreto, como a un poema aún no escrito. Defenderán tu nombre incluso cuando tú no estés. Y si algún día se alejan, es porque entendieron que ya no eras tierra fértil, sino sombra. Y que para protegerse, tenían que dejar de protegerte a ti. Tampoco comprendiste su forma de sanar. Géminis no sana quedándose quieto. No encuentra respuestas en la inmovilidad ni en el encierro emocional. Sana en el movimiento, en el diálogo, en el aprendizaje constante. Sana escribiendo, hablando, cantando, viajando, volviendo a empezar. Tú esperabas que su dolor se viera como el tuyo. Pero ellos llevan la pena en el pecho como un cometa, con velocidad, con dirección, con una necesidad brutal de no estancarse. Por eso a veces parece que ya están bien cuando todavía tienen la herida abierta. Es su manera de sobrevivir. Y de avanzar, sin dejar que el dolor se convierta en identidad. Y quizá lo más misterioso de todo lo que ignoraste, es la forma en que Géminis ama cuando ya no espera nada a cambio. Porque hay un punto al que llegan, después de haberlo dado todo y haber sido malinterpretados, minimizados o traicionados, en el que siguen amando, pero desde la lejanía. Se vuelven faros. Te iluminan desde otro plano, sin esperar que mires. Te bendicen en silencio. Hablan de ti en pasados perfectos. Te sueñan alguna vez, no con nostalgia, sino con una mezcla extraña de gratitud y aprendizaje. Son capaces de transformar lo que fue en belleza, incluso cuando lo que fue los rompió. Y eso es una forma de amor tan pura, tan elevada, que solo los que han amado con madurez lo entienden. Así que sí, el día que subestimaste a Géminis, no fue solo el principio de tu final. Fue también el momento exacto en que te cerraste a una de las experiencias humanas más complejas, brillantes y transformadoras que podrías haber tenido. El universo puso en tus manos a un ser que era puente, juego, sabiduría, espejo y viento, y tú intentaste encerrarlo. Intentaste definirlo. Intentaste ganarle. Pero nadie gana frente al viento. Porque el viento no pelea. Solo sigue. Y cuando deja de soplar en tu dirección, no hay fuerza que lo haga volver. Solo queda el eco. El eco de lo que tu alma no quiso escuchar.